Vuelven los videocortos. He estado algunos meses sin subir nuevo material, pero pues creo que ha llegado el momento de volver a grabar algunos vídeos. Hace pocos días me senté y dediqué mucho tiempo a responder todos los comentarios que se habían quedado acumulados a lo largo de las semanas y los meses. Y bueno, ahora que ya me he puesto al día, pues creo que procede dar respuesta a algunas de las preguntas que se habían quedado ahí en el tintero. El vídeo de hoy es respuesta a una pregunta de Romer Mena y de Joshua Benavides, que hacen más o menos la misma pregunta a propósito de cómo corregir la prueba inventario de síntomas prefrontales. Joshua Benavides dice un ejemplo de su aplicación y Romer Mena habla de cómo corregir o los puntos de corte de la prueba, ¿no? Bueno, voy a comentar brevemente algo sobre el inventario de síntomas prefrontales. Creo que ya hay un vídeo en la lista de distribución que trata del tema. El inventario de síntomas prefrontales lo publicamos en el año 2012. Ahora cumple el 10º aniversario. Y es una prueba que ha tenido muy buena acogida entre los clínicos fundamentalmente y también con un uso muy aceptado en investigación porque tiene muy buenas propiedades psicométricas. En realidad el inventario nosotros lo creamos porque pensábamos que las escalas habituales, el DEX, el Frontal System Behavior Scale, no todas las escalas de sintomatología prefrontal o de llamado síndrome de disejecutivo estaban formuladas fundamentalmente a propósito del daño cerebral y de las demencias degenerativas y por tanto no capturaban bien la sintomatología prefrontal de la vida cotidiana de personas con rendimientos subclínicos o incluso en población general. De manera que es una prueba muy útil porque nos permite escalar desde la población general, población vamos a decir sana, hasta la patología en todo su esplendor. Como digo, tiene muy buenas propiedades psicométricas y hay dos versiones. Una versión larga de 46 ítems y una versión abreviada de 20 ítems, que funciona, la verdad, excelentemente, también como la completa y siendo más parsimoniosa en el sentido en el que es mucho más breve su aplicación. En la página web, en Logicortex, hay publicado un material que voy a poner el enlace aquí en la publicación para que podáis acceder directamente a él. Está en acceso libre tanto las hojas de respuesta del ISP y del ISP20 como unos ficheros que llamo anexo de corrección e interpretación que son muy fáciles de usar. En el caso del ISP completo hay 5 dimensiones que se llaman problemas atencionales, problemas del control ejecutivo, problemas motivacionales, de la conducta social y del control emocional. En realidad, atencionales, control ejecutivo y motivacionales se agrupaban a su vez en un subfactor que luego llamamos en la versión abreviada problemas en la ejecución. Tanto es así que la versión abreviada conserva la misma estructura, problemas en la ejecución, problemas en la conducta social y problemas en el control emocional. Y luego se calcula una puntuación total para el ISP. Voy a abrir el anexo de corrección e interpretación del ISP20, por ejemplo, que es la versión abreviada, muy poquitos ítems. Si abrimos el fichero del anexo, lo que encontraremos será qué ítems son los que cargan a cada uno de los factores. Y nos dice cómo codificarlo. 0, se suma 0 si la persona ha respondido nunca o casi nunca. 1 si ha respondido pocas veces. 2 si ha respondido a veces sí, a veces no. 3 si ha respondido muchas veces y 4 si ha respondido siempre o casi siempre. Esto es muy fácil de corregir porque cuando yo coja el ISP de una persona, lo que voy a hacer es la columna del nunca o casi nunca ignorarla, dado que multiplica por 0. La columna
del pocas veces voy a contar el número de cruces que hay y voy a multiplicar por 1. En la columna del a veces sí, a veces no, voy a sumar y voy a multiplicar por 2 y así sucesivamente. De manera que la puntuación total se puede obtener incluso de un simple vistazo muchas veces. Pero claro, lo interesante que aporta el ISP es que podemos, además de obtener ese primer vistazo de la puntuación total, podemos hacer ese análisis por dimensiones motivacionales, del control ejecutivo, de la conducta social y del control emocional. Entonces yo lo que os recomiendo para corregir el ISP, sobre todo si vamos a pasar a varias personas el ISP, o bien en el contexto clínico, porque lo uso en mi consulta para valorar este aspecto, o bien porque lo voy a hacer en investigación. En cualquier caso, lo que os recomiendo es que abráis un libro de Excel y pongáis o bien en fila o bien en columna, sobre todo si es en investigación es mucho mejor que sean columnas, pero si es para casos únicos nos podría servir perfectamente que lo hagamos en una sola columna y las puntuaciones las metamos en una fila. Y lo que hacemos es lo siguiente, decirle al Excel mediante una fórmula que nos sume. Por ejemplo, he abierto ISP completo, por lo que veo, he abierto el completo en el ordenador, no sé por qué. En este caso le diríamos que el ítem 1, 7, 10 y 15 los sume y a eso lo vamos a llamar problemas motivacionales. Luego le voy a decir al Excel en otra celdilla que me sume el 6, el 8, el 12 y el 16 y a eso lo voy a llamar problemas en el control ejecutivo. En otra celdilla le diré el 2, el 3, el 9 y el 11 y a eso lo llamaré problemas atencionales y así sucesivamente. De manera que yo, cuando coja el ISP de un paciente recién respondido, yo puedo abrir ese Excel y 0, 1, 2, 3, 4. Estas son las codificaciones que tiene la escala Likert de 5 puntos, 0, 1, 2, 3, 4. Y entonces yo me pondré en el teclado de mi ordenador, iré por orden y diré 0, 1, 0, 2, 1, 2, 0, 1 y iré codificando cada una de esas respuestas. Si he hecho bien el sistema de fórmulas, lo que ocurrirá es que inmediatamente al lado ya me aparecerán las puntuaciones de cada una de esas dimensiones. ¿Y ahora qué hago con esas dimensiones? Pues tanto en el caso de la versión completa como en el caso de la versión abreviada, pues hay unos datos normativos, unos baremos. En la versión abreviada son baremos y en la versión completa son datos normativos porque en la versión abreviada teníamos muchísima más muestra y nos permitimos hacer unos análisis mucho más precisos. Entonces en esos baremos aparece cada una de las dimensiones, el sexo y la edad. De manera que si yo tengo pues un varón de 30 años en mi consulta que ha rellenado el ISP, pues me voy a la categoría varón 30 años, miro las puntuaciones en cada una de las dimensiones y eso me lo convierte directamente en una puntuación transformada que ya puedo interpretar clínicamente. De manera que de una manera muy rápida puedo saber en un caso único, ¿no? En un paciente en consulta, puedo saber si en alguna de estas dimensiones puntúa por encima de lo esperado y por tanto presenta problemas en esa dimensión o si el rendimiento es normal. Así que bueno, espero que este vídeo os haya resultado útil. Yo lo uso mucho tanto en consulta, sobre todo en investigación, y funciona excelentemente bien. Sobre todo, bueno, pues tenemos la suerte de que decidimos publicarlo en un formato abierto, gratuito y libre, y ahora creo que aparecerá en los próximos meses un artículo de celebración del 10º aniversario en el que revisaremos todos los trabajos de investigación que se han publicado a propósito del ISP, que son muchos. Tenemos versión portuguesa en Brasil, tenemos versiones en Venezuela, en varios países, versiones adaptadas idiomáticamente
a países de Latinoamérica, se ha utilizado en daño cerebral, en demencias, en adicciones, en trastornos de la personalidad, en fibromialgia. Ahora empezamos a investigar con una muestra muy amplia de esclerosis múltiple. Es decir, es una prueba muy interesante que os invito a conocer y veréis que es muy sencilla de corregir cuando entréis en este enlace que voy a dejar ahí abajo en la descripción, en la que aparecen tanto la hoja de respuestas como el anexo de corrección, como los diferentes artículos en los que hemos ido validando y aplicando la prueba. Así que nada más. Venga, un saludo.